hoy quiero empezar el tema de lo que es la bendición. El tema de hoy va a ser la bienaventuranza de caminar con Dios. Quiero que vayamos al Salmo 1 de la Biblia. Vamos a ir al primer Salmo de la Biblia, Salmo 1. Porque la bendición no es una fórmula que tú puedes hacer. Tú no puedes hacer nada para que Dios te bendiga. Nadie te puede bendecir. El único que te bendice es Dios, el Señor. Nadie más te puede bendecir. No hay una fórmula, no hay una palabra profética que yo te pueda dar a ti hoy, donde yo te prometa, esta palabra te va a bendecir. No es así, la Biblia no sigue esa forma. La bendición es una posición en la que tú te pones, es en un lugar de acuerdo con Dios en donde tú te pones, donde la bendición te sigue a ti. La bendición no se busca, te sigue. La bendición no se provoca, te sigue. Cuando tú te pones en el lugar donde Dios te quiere, donde tú te sometes al orden y a la voluntad de Dios para tu vida, la bendición de Dios te va a seguir a ti en todo lo que tú hagas. ¿Estamos viendo esto? Ahora, yo lo que les quiero enseñar es en contra de la mentalidad religiosa. Muchos cristianos creen, y hay algunas iglesias que incluso promueven esa manera de pensar, de que declarando la palabra vas a recibir bendición, de que reprendiendo al diablo vas a seguir sin bendición. Y sí tenemos que hacer eso, no digo que no, pero tú puedes declarar la palabra todo lo que tú quieras, que si no estás en el orden de Dios, la bendición no te sigue. Tú puedes reprender al diablo todo lo que tú quieras, que si no nos ponemos en el orden de Dios, la bendición no nos sigue. Entonces, algo que yo quiero predicarles esta mañana a través de las Escrituras es que la bendición es algo que te sigue automáticamente cuando tú te pones en el lugar donde Dios te quiere. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos al Salmo 1. Vamos al Salmo 1, vamos a leer del verso 1 al 6. Dice la Biblia, bienaventurado. Esto quiere decir bendecido. Bienaventurado es el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la fuente de tu bendición. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, cuando tú te alimentas de ella, cuando tú la buscas, cuando tú la obedeces, la bendición a ti te va a seguir en todo. Y en su ley medita de día y de noche. Mira ahí verso 3, ahí donde quiero que te agarres. Mira qué tremenda promesa nos da Dios ahí. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero no es así con los malos, que son como el temo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden escapar del juicio de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero Dios también es santo. Y Dios siempre juzga el pecado. Los malos, los que viven en desobediencia, no se levantarán en el juicio. Quiere decir, no pueden escapar el juicio de Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores viven un estilo de vida que los separa de la iglesia, los separa del cuerpo de Cristo. Hay ciertas personas que viven un estilo de vida donde no pueden conectarse a la iglesia, donde fluye el río del Espíritu Santo para bendecirte. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A medida que empezamos este nuevo año, 2025, yo quiero que tú te agarres de este salmo. Quiero que lo leas, quiero que ores sobre él, quiero que medites en él y que le pidas al Espíritu Santo que te permita
vivir todo lo que este salmo te está aconsejando. Porque Dios quiere que tú vivas en su bendición. Dios no se deleita en maldecirte. No, Dios tiene riquezas para ti. Dios tiene una herencia para ti. Dios tiene cosas extraordinarias que Él quiere darte. Ahora, la felicidad viene de lo que te pasa. La felicidad es inconstante. La felicidad no es algo lo cual tú puedes depender, porque la felicidad viene de lo que te pasa. Si estás en salud, tienes felicidad. Si tienes dinero, tienes felicidad. Si las personas te aman y te aceptan, tienes felicidad. Pero ¿qué pasa cuando se va el dinero? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando alguien te traiciona? Entonces la felicidad se va. Entonces la felicidad depende de lo que te pasa. Pero la bendición no es felicidad. La bendición es lo que te sigue. ¿Lo que qué? Di conmigo, lo que me sigue. La bendición me sigue a mí. No tengo que buscarla, no tengo que manipularla, no tengo que provocarla. La bendición me sigue a mí cuando caminas con Dios y meditas en su palabra. Mira lo que Dios te promete. Dios te promete en el versículo 3 que tú echarás fruto. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú te pones en el orden de Dios, tu vida va a echar fruto, tu familia va a echar fruto, tu negocio, tu trabajo va a echar fruto. Todo lo que tú hagas, Dios va a hacer que prospere. Número 2, Dios te promete vitalidad. Dice que su hoja no cae. ¿Ves ahí en el versículo 3? Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué te está prometiendo ahí Dios? Vitalidad. El pecado te cansa. El pecado te drena. El pecado te quita tu salud, te quita tu vitalidad. ¿Tú no has visto cuánta gente vive cansado hoy en día? ¿Tú no has hablado con jóvenes hoy en día? Yo a veces hablo con jovencitos de 20 y pico de años, de 30 años, y constantemente te dicen, pastora, yo me siento tan cansado y tan cansada. ¿Por qué? Porque el desconectarte del Señor te cansa. El pecado te cansa. La falta de perdón te cansa. El tener contienda, ira, división en tu vida, en tu familia, todo eso te cansa. Pero ahí Dios te dice, tu hoja no se cae. Cuando tú vives en mi orden, yo te doy una fuerza, una vitalidad sobrenatural. Y después te promete que tú vas a prosperar. Dice, todo lo que hace prosperará. Agárrate de esa promesa. Todo lo que hace prosperará. Está ahí en el versículo 3. Dios te prospera. Y cuando Dios habla de prosperidad, no habla solo de prosperidad material. Hay veces que en nuestra mentalidad religiosa juzgamos la prosperidad como lo material, no solamente. Y es verdad que Dios sí te prospera financieramente cuando tú lo honras. Pero hay cosas que Dios hace en tu vida. Hay una prosperidad que Dios hace en tu vida que tú necesariamente no lo ves con tus ojos naturales, pero es más real que tu vida. Cuando tú caminas en el orden de Dios, ¿cuántos enemigos no te quisieron atacar a ti en el 2024 y Dios te protegió de ellos? ¿Cuánta plaga, cuánta enfermedad no quiso venir a ti y Dios te protegió de eso y no permitió que esa enfermedad te matara? Hay bendiciones, hay una prosperidad que Dios trae a tu vida que no necesariamente se ve con los ojos naturales. Digo yo, ¿de qué vale el dinero? ¿De qué vale el dinero? ¿De qué vale la riqueza si eres un hombre o una mujer miserable? Si eres un hombre o una mujer que solamente vive para el dinero y para las cosas materiales y no tienes una relación con Jesús.
¿De qué te vale el oro y el dinero del mundo cuando tu familia está rota, tu familia está dividida, cuando no hay paz y no hay unidad en tu hogar? ¿De qué te sirve todo lo que el mundo te ofrece si tu alma está perdida? Pero Dios dice, yo te hago prosperar. Cuando tú estás en mi orden, todo lo que tú hagas va a prosperar. Yo quiero que tú te agarres de esa promesa. ¿Cuáles son los sueños que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es la necesidad que tú estás atravesando hoy? Dios te dice, si tú entras en mi orden, si tú me buscas, si tú me sirves, si tú te deleitas en mi palabra, yo voy a hacer que todo lo que tú hagas prospere en el nombre de Jesús. Ahora, aquí en este salmo Dios nos está hablando de dos caminos. En la vida hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos. El camino de los justos y el camino de los malos. Los malos en la Biblia no son como los malos que nosotros pensamos. Nosotros los seres humanos en nuestra ignorancia le llamamos bueno a alguien que le da de comer a los pobres, pero vive como le da la gana. Eso no es un bueno para Dios. En la Biblia, los malos son todos que no sirven a Jesús. Aunque tú le des todo tu dinero a los pobres, si tú no sirves a Jesús, en los ojos de la Biblia, tú eres malo. Tú eres malo. En la Biblia, los justos son aquellos que sirven a Jesús y que viven en su voluntad. Si tú eres esa persona, Dios te declara justo. No por tus méritos, no por nada que tú hagas. Dios te declara justo por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Es la sangre de Jesús sobre ti la que te justifica delante de Dios. Si tú no tienes la sangre de Jesús sobre ti, no importa lo que tú hagas, aunque tú le des de comer a todos los pobres en la tierra, Dios te dice que eres malo. Entonces hay dos caminos, el de los justos y el de los malos. Ahora, lee este salmo para que tú veas que el camino de los malos es el camino malo. Los malos no tienen estabilidad, están vacíos. Los malos, los que están fuera de la voluntad de Dios, no tienen raíces. Son llevados por cualquier tipo de doctrina, por cualquier tipo de opinión. Su vida no tiene propósito eterno. Y en el día del juicio no podrán sostenerse, no van a poder escapar al juicio de Dios. La vida de los malos no tiene fundamento. Es una vida desordenada. Es una vida en oscuridad. Y ese tipo de vida los separa de la congregación de los justos. Pero el camino de los justos es el camino de la bendición. Hay un solo camino para la bendición y es el camino de los justos. Yo oro que tú tomes la decisión de vivir y caminar en ese camino. Determina en este año andar por ese camino para que te siga la bendición de Dios. Ahora, en este salmo, Dios habla cómo el justo se mantiene lejos del pecado. Se mantiene lejos del pecado, lejos. Ahora, el mantenernos lejos del pecado, ¿cómo te voy a decir esto? No es una varita mágica. No es algo que se hace en un día. El mantenernos lejos del pecado es un proceso que a veces toma tiempo. Pero lo lindo de esto es que en este proceso tú no estás solo, tú no estás sola. Cristo, el Espíritu Santo está contigo para ayudarte. Es un proceso activo donde Dios hace una parte, pero tú tienes que hacer una. El mantenerte lejos del pecado requiere que tú tomes 3 decisiones específicas. Apunta esta. El no andar, el no estar y el no sentarte. Repítelo conmigo. No andar, no estar y no sentarte. Vamos a verlo rapidito. Número 1. Dice que el justo no anda en consejos de lo malo.
Versículo 1, vamos a leerlo otra vez. Dice, bienaventurado el varón. Marca ahí versículo 1. Bienaventurado el varón. Ahí en la Biblia está hablando de mujer también. Bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo, ¿dónde? En consejo de malo. El separarte del pecado es un proceso activo que requiere que tú tomes 3 decisiones. No andar, no estar y no sentarte. Ahora, la acción clave aquí es esta. Número 1, para mantenerte lejos del pecado y mantenerte en el camino de la bendición, tú tienes que evitar el consejo equivocado. Andar implica seguir, escuchar, considerar el consejo de las personas que están a tu alrededor. El primer paso para mantenerte lejos del pecado es tener cuidado los consejos que tú escuchas. Tú no puedes escuchar el consejo de todo el mundo, aunque sea tu propia familia, aunque sea tu mejor amigo, tu mejor amiga. El primer paso para exponerte al pecado es prestar atención a voces de personas que confunden la verdad y que no honran al Señor. En Génesis capítulo 3, vamos a ir ahí. Génesis capítulo 3, ahí nos describe la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva. Y mira cómo todo empezó, Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ahí fue que se cayó todo. Ahí fue donde se cayó todo. Y esa es la primera puerta para el diablo tumbarte. Cuando tú te pones a escuchar el consejo de personas que no temen al Señor, que no tienen la sabiduría de Dios. Le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocará. Ahí está la mujer cambiando lo que Dios dijo. Porque tú no puedes cambiar la palabra de Dios. Tú no puedes acomodar a la palabra de Dios a lo que tú piensas, a lo que tú sientes o a lo que tú crees. La palabra de Dios tenemos que predicarla como está escrita y tenemos que obedecerla como Dios la dice. Ella cambió la palabra. Dios jamás ha dicho que no tocara. Dios no dijo eso. Dios le dijo a Adán, ustedes pueden comer todos los árboles que hay en el huerto, pero hay uno del cual no pueden comer. Él nada más dijo que no tocaran el árbol. Eso se lo está añadiendo ella. Porque en el momento que tú le añades y tú cambias la palabra de Dios, ahí viene el diablo a robarte la bendición. Dijo, no comerás de él ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Esto es lo que hace el diablo. El diablo siempre viene a confundir la palabra que Dios te da. El diablo siempre viene a robarte la palabra de Dios. Y él usa personas para esto. Él usa personas y muchas veces personas que tú quieres, viene a confundir la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hasta ahora Eva no había visto el árbol. Hasta ahora el árbol no le había interesado a Eva. Todo empezó porque ella se puso a escuchar las palabras de la persona equivocada. Y lo mismo te pasa a ti y a mí. Tú no puedes estar escuchando a todo el mundo. Tú no puedes estar buscando consejos de personas que no sirven a Dios, que no honran a Dios, porque esas personas el diablo las va a usar para confundirte y para sacarte del camino que te lleva a la bendición.
Dice la mujer que el árbol, vio que la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Cómo empezó todo? Oyendo las voces equivocadas. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, porque él también no la debió haber escuchado a ella, porque ella estaba mal. Entonces, oír al enemigo llevó a Eva a desear comer el árbol del bien y el mal, y al comerlo pecó y perdió la bendición de Dios. Tú no puedes buscar el consejo de cualquier persona. Eso es un grave error, aunque sea tu propia familia. Tú no puedes estar escuchando el consejo de tu abuelita María, porque tu abuelita María es una santera y no la debes estar escuchando. Tú no debes estar escuchando el consejo del primo tal y la prima tal y el amigo mío que tiene 30 años de amistad conmigo, cuando ese hombre o esa mujer no sirven a Dios. Porque oír el consejo equivocado te saca de la bendición de Dios. Tú tienes que seleccionar y filtrar las voces que tú escuchas. ¿Me pueden decir amén a esto? ¿Tú quieres tener la bendición de Dios en tu vida? ¿Tú quieres que Dios te prospere en todo como Él dice? ¿Tú quieres que Dios te dé una vitalidad sobrenatural para que tú nunca te secas y todo lo que tú haces tenga consecuencias eternas? ¿Tú quieres que Dios prospere tu familia, tu salud, tu finanza, tu iglesia, tu ministerio? Entonces tú tienes que aprender a seleccionar y a filtrar las voces que tú escuchas. Solo debes buscar y escuchar el consejo de personas que tienen una relación con Jesús, que tienen buenos frutos en su vida, que son hombres y mujeres que honran a Dios, honran la palabra de Dios y viven en el orden de Dios. Ese es un paso importantísimo para mantenerte en el camino de la bendición. Tú no vayas a buscar consejos simplemente por el título que tiene la persona. Hay gente que busca consejos. Déjame ir a un terapista porque tiene tal doctorado, porque se graduó de tal universidad. Déjame decirte eso. Los tontos más grandes del mundo son los que tienen doctorado. Las iglesias, las universidades están llenas de hombres y mujeres tontos con doctorado y todo. Porque la verdadera sabiduría no viene del mundo. No te la da un libro ni te la da una universidad. La verdadera sabiduría viene de Dios. Aunque sea una persona que no tenga título ni tenga doctorado. Si es un hombre o una mujer que sirve a Dios, ese hombre, esa mujer, Dios la puede usar para traerte un consejo sabio en un momento de necesidad. Debemos evitar ambientes donde se hace y se apoya a lo que le desagrada a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Mira lo que dice la Biblia. Donde no hay dirección sabia. Donde no hay ¿qué? Dirección sabia. Caerá el pueblo. Cuando tú escuchas a los tontos, tú vas a caer. Vas a perder las bendiciones que Dios tiene para ti. Nunca escuches consejos. Si tú tienes problemas en tu matrimonio o en tu familia, no estés buscando consejos de personas que tienen su hogar en crisis. Si tú estás buscando que Dios prospere tu finanza, tú no estés oyendo el consejo de personas que viven metidos en deuda, que gastan más de lo que ganan y no honran a Dios con su finanza. No estés oyendo a esos, porque la Biblia nos enseña que cuando tú recibes el consejo de los sabios, y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona que no sirve a Jesús nunca te va a dar un consejo sabio, no importa el título que tengan, no importa la universidad que hayan ido, ni lo famosos que sean, ni los libros que hayan escrito. Una persona que no tiene temor de Dios
jamás te va a dar un consejo sano. Y a esos tenemos que evitar. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Subraya esa palabra. En la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Tú sabes lo que nos está diciendo la Biblia ahí? Que nosotros tenemos que aprender a ser personas que buscamos consejos de los demás. Busca consejos de tu pastor o de tu pastora. Busca consejos de hombres y mujeres de Dios. Busca consejos de líderes de la iglesia. Busca consejos de aquellos que tienen una relación con Jesús y viven en su orden y tienen buenos frutos. Porque no todo que está en una iglesia te va a hablar sabiduría tampoco. No todo que está en una iglesia está en el orden de Dios ni camina en la bendición de Dios. Rodéate de personas sabias que tengan más experiencia que tú. Personas de oración, personas que aman al Señor, personas que echan buenos frutos en sus vidas, personas que conocen la palabra de Dios, que honran la palabra de Dios. Busca el consejo de ellos, porque los buenos consejos de personas que temen a Dios te van a llevar a tomar decisiones correctas que le permiten a Dios bendecirte. Bendecirte. Acuérdate que te dije que hay dos caminos, el de los justos y el de los malos. En el camino de los malos no hay bendición. En el camino de los justos, cuando tú caminas en el camino de los justos, la bendición te va a seguir donde quiera que tú vayas. Cuando tú vas por el camino, la bendición está en un camino que tú caminas todos los días. Cuando tú estás en el camino de los justos, la bendición de Dios te sigue. Tú no la buscas, te sigue automáticamente. Y un paso muy importante que nos está dando la Biblia ahí es donde tú andas. Donde tú andas, no andes en el consejo de los malos. No puedes estar oyendo a todo el mundo. Ah, porque todo el mundo dice. Ah, porque mi prima dice. Ah, porque mi abuelito dice. Ah, porque mi mamá dice. Ah, porque mi papá dice. No importa quién sean, si no sirven a Dios, no los escuches, porque te van a sellar del camino de la bendición. Número 2, no está en camino de pecadores. Dice, bienaventurado, estoy en el versículo 1. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, di conmigo estuvo, ni estuvo en camino de pecadores. Estar aquí implica permanecer, implica habitar. Mientras que tú andas, cuando tú andas, eso se refiere a una interacción inicial. No andar en el consejo de los malos te está hablando es no tengas ningún tipo de interacción con los que no temen a Dios. Pero ahora te está hablando y te dice, no estés en el camino de pecadores. Esto quiere decir, no estés, quiere decir que no te identifiques con ellos. El estar es una identificación más profunda con aquellos que viven en pecado. Aquí la persona no solamente está escuchando lo que ellos dicen, sino que aquí la persona empieza a participar de lo que ellos hacen. Vamos al libro de Mateos, capítulo 26. Hay lugares en los cuales no podemos estar. No podemos participar de todo. Tú no puedes seguir tu cultura. Ya como cristiano, como cristiana, tu fidelidad no es a tu bandera nacional. Tu fidelidad no es a tu cultura. Tu fidelidad no es a tu familia tampoco. Todo lo que contradice el reino de Dios, tú tienes que apartarte de eso. Tú no puedes permanecer en cualquier tipo de ambiente. Mira lo que le pasa a Pedro. Vamos a Mateo capítulo 26. Empezando en el versículo 69. Mira cómo cae Pedro. Este es un hombre que amaba a Jesús. Un hombre que caminó con Jesús por 3 años.
que vio a Jesús hacer milagros, levantar muertos, que escuchó las enseñanzas de Jesús y lo siguió. Y mira lo que le pasa. Pedro estaba. ¿Dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Que Pedro qué? Pedro estaba. ¿Y qué te dice el Salmo? No estés en camino de pecadores. Pero Pedro estaba allí. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿De qué patio está hablando ahí? En el patio del sacerdote, del sumo sacerdote del templo. Ahí donde estaba Pedro. Y el sumo sacerdote negó a Jesús, persiguió a Jesús, condenó a Jesús. Él estaba en un ambiente hostil hacia Jesús y hacia su palabra. Y allí en ese ambiente se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Hay ambientes, hay lugares, hay personas que te van a provocar a tú negar a Jesús. Por eso no puedes estar allí. No puedes estar allí. Y saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Qué le pasó a Pedro? Se sentó en el camino de los pecadores. Por eso cayó. Y si Pedro, que era un hombre poderoso, que amaba a Jesús, que caminó, que convivió con Jesús 3 años, cayó, ¿qué te dice a ti que tú y yo también no podemos caer si nos sentamos en los lugares equivocados? ¿Ah? Pedro cayó porque se sentó en el lugar equivocado, en el patio del sumo sacerdote. Y esto era un ambiente hostil a Jesús. Esto era un ambiente que se rebeló contra Jesús, contra su palabra, que lo crucificó. Y esto llevó a Pedro a negar su fe. Entonces esto nos dice, no podemos estar en todo tipo de ambientes. No podemos estar en todo tipo de lugares. No podemos sentarnos en ambientes que son hostiles a Jesús y hostiles a la Biblia. No podemos estar en ambientes que son hostiles a la iglesia de Jesucristo. No podemos permitir personas que tienen una influencia mala cerca de nosotros. Tenemos que aprender algo. Como cristianos, Dios nos llama a amar a todo el mundo, a perdonar a todo el mundo, a orar por todo el mundo, a predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Pero como cristiano, Dios te manda a separarte de aquellos que se rebelan contra Jesús. No podemos permitir personas que tienen una influencia mala cerca de nosotros. No podemos sentarnos y permanecer donde ellos están. Pregúntate hoy, ¿con qué tipo de personas te estás rodeando tú? ¿Estás rodeado de personas que te acercan a Jesús, que te acercan a la iglesia o te alejan del Señor? Decide ser diferente. Decide por caminar por el camino de los justos, porque ahí es donde te va a seguir a ti la bendición. No te rodees de personas que te alejan de Dios, que te tientan, que te traen duda. No. Aunque te tengas que quedar sola por un tiempo, es mejor estar solo en el camino de la bendición que estar rodeado de los malos en el camino que te lleva a la perdición. Esto quiere decir que con las personas que tú te rodeas, es tremendo, esas personas nos pueden robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las personas con que tú te rodeas tienen una tremenda influencia sobre ti. Por eso el cristiano soltero jamás se debe casar con una mujer que no sirve al Señor. Por eso la mujer soltera jamás se debe casar con un hombre
que no sirve al Señor, porque entiende lo que la Biblia te está enseñando. A la larga ellos van a tener una influencia en ti, donde te van a sacar del camino de la bendición. No podemos sentarnos o estar en el camino de los pecadores. Y por último, número 3, dice también en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, raya eso en tu Biblia, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te puedes sentar en silla de escarnecedores. Mira, nosotros tenemos que rechazar la comunidad del pecado. Hoy en día se está predicando un evangelio demasiado fácil, un evangelio aguado, un evangelio donde todo es fe, 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 cree, reprende, reprende, reprende. Y sí hay que tener fe, y sí hay que reprender, y sí hay que creer, pero también tenemos que permitir que la palabra de Dios nos cambie. Sin arrepentimiento, nadie verá las bendiciones de Dios. Nadie. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hoy en día en las iglesias no se menciona la palabra arrepentimiento. No se habla del pecado. No se habla de la necesidad de entrar en el orden de Dios. Y nos están mintiendo. Porque esto no es una varita mágica. Hoy mismo yo estaba viendo el anuncio de la mayoría de las iglesias en las redes sociales. Vengan al servicio de las 11 para que reciban la palabra profética del 2025. Eso es una mentira, haciéndonos creer que creyendo lo que ellos dicen nos va a venir la bendición. No es así, señores. La Biblia claramente está hablando de un camino que nos lleva a la bendición y nos está diciendo cómo podemos permanecer en ese camino. Tenemos que rechazar la comodidad del pecado. El pecado es serio para Dios. Siempre lo fue y siempre lo será. Sentarse en silla de escarnecedores representa el nivel más profundo de conexión con el mal. Ahí está hablando de no solamente participar de lo que los pecadores hacen, sino ahí está hablando también de hacerte cómplice de lo que ellos hacen, de sentirte cómodo, cómoda con lo que ellos hacen. Déjame decirte, nos debemos sentir incómodos en un ambiente donde se está promoviendo el aborto, que es un asesinato. Nos debemos sentir incómodos en un ambiente donde se está viendo la pornografía. Nos debemos sentir incómodos en el trabajo cuando se ponen a hacer chistes de doble sentido y nosotros nos quedamos allí participando de esa asquerosidad simplemente para que no se rían de nosotros. Tenemos que sentirnos incómodos con el pecado. No podemos hacernos cómplices de aquello que Dios le llama pecado. No podemos sentirnos cómodos e incluso burlarnos de aquello que es desagradable de Dios. Aquí la persona ya no solamente está oyendo lo que ellos dicen, pero aquí la persona ya ha tomado una actitud donde se rebela deliberadamente contra Dios. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 35 y 37. Lucas capítulo 22, versículo 35 y 37. Mira la crucifixión de Jesús como fue. Dice que el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Los líderes religiosos, los líderes políticos se estaban burlando de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y mira lo que pasa en el versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Hijo de los judíos,
sálvate a ti mismo. ¿Qué manos de cobarde fueron esos soldados? ¿Qué manos de tontos y de cobardes? Todos esos soldados, la mayoría están en el infierno hoy en día. ¿Por qué? Porque se sentaron en silla de escarnecedores. Se hicieron cómplices de la maldad de los gobernantes y los líderes religiosos. Siguieron a la multitud. No tuvieron pantalones para mantenerse en lo que era verdad, en lo que era correcto. Se hicieron cómplices. Se burlaron de Jesús. Y esto fue un rechazo total hacia Jesús. El burlarnos de Jesús, el burlarnos de la palabra de Dios. Cuidado de estarte burlando de los cristianos que quieren caminar en santidad. Yo he visto que esa es la modita hoy entre muchos cristianos. Hay hombres que quieren caminar en santidad, que quieren esperar hasta el matrimonio para tener una vida sexual. Y hay otros cristianos que se burlan de ellos. Tú no participes de ellos, porque burlarte de Jesús, burlarte de la palabra de Dios es rechazo. Rechazo hacia Jesús. Y el que rechaza a Jesús no será salvo jamás. Nunca permitas que el pecado se vuelva normal en tu vida. Y yo sé que estamos viviendo en un tiempo donde hay un tremendo liberalismo, incluso metido en la iglesia. Y le voy a decir, y nadie se me ofenda, pero yo tengo que hablarle la verdad. Porque tu sangre y tu vida está en mis manos hoy al yo predicarte. Hoy en día muchos cristianos lo ven normal vivir juntos sin estar casados. Eso es serio delante de Dios. Eso es un pecado delante de Dios. Hoy muchos cristianos lo ven normal tener sexo fuera del matrimonio. Ah, no, pastora, porque yo soy hombre. Porque Dios me hizo macho. Muéstrame una escritura en la Biblia donde la Biblia dice, porque tú eres hombre y porque tú eres macho, tú puedes tener sexo fuera del matrimonio. No, la Biblia mía, ¿tú sabes lo que dice? Que ningún fornicario, ningún adúltero, ni ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. Mira, yo sé que esto es palabra dura y no muchas iglesias te van a predicar así. Pero yo no estoy aquí por dinero, yo no estoy aquí por fama, ni estoy aquí para llenar un templo de multitudes. Yo estoy aquí para obedecer un llamado y para predicarte el evangelio, porque el evangelio es del poder de Dios para la salvación tuya. Entreteniéndote te llevan al infierno, pero dándote la palabra, aunque te sientas incómodo o incómoda en el momento, si te arrepientes y la recibes, vas a recibir bendición, salvación y vida eterna. No permitas que el pecado se vuelva normal para ti, aunque la mayoría lo estén haciendo, sea usted diferente. No permitas que el pecado se vuelva normal o algo estable, aceptable en tu vida. Nunca permitas ni te hagas cómplice de las acciones malas de alguien, aunque sea tu propia familia. Y esto lo veo mucho en los padres y en las madres. Nunca te hagas cómplice del pecado de tus hijos. Nunca permitas que tu hijo traiga a la novia a la casa a fornicar debajo de tu techo, porque tú eres autoridad espiritual en tu familia. Dios te da a ti la responsabilidad, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, de honrar a Jesús, de honrar su palabra en tu hogar y criar a tus hijos en el camino del Señor para que la bendición de Dios te siga. Nunca te hagas cómplice del pecado de tus hijos. Jamás. Nunca te hagas cómplice del pecado de alguien para que te acepten. Pero si a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo crucificaron, pero Él vino a predicar el evangelio que nos salva, nos salva. Con humildad, pero con autoridad. Siempre confronta actitudes que van en contra de la verdad de Dios. Confronta pensamientos, confronta acciones que se burlan de Dios y contradicen la palabra de Dios. No te sientes en la silla de los escarnecedores, dice el Salmo 1. El alejarse del pecado es un proceso.
Yo no te estoy diciendo que esto va a pasar en un día. Yo no quiero que nadie se sienta mal o condenado. Esto no es algo que pasa en un día. Es un proceso. Pero es necesario que tú escuches este proceso. Que tú entiendas cómo es que la bendición de Dios te sigue a ti y a los tuyos. Es un proceso que requiere vigilancia, oración y acción. Y hemos visto a través de la palabra hoy, ten cuidado con las voces que tú estás escuchando. No estés escuchando a los chismosos. No estés escuchando a los que te traen chismes, porque eso te sacan del camino de la bendición. No estés escuchando a aquellos que viven en pecado, que viven en oscuridad, que no honran a Jesús, que no honran su palabra. Aunque sea popular, sé tú diferente. Como pueblo de Dios, Dios nos llama a ser diferente. Dice la Biblia que somos una nación santa, escogida por Dios. Sé tú diferente. Evita lugares, personas, hábitos que te alejan del Señor. No permitas ni te hagas cómplice de nadie que se revela contra la verdad de Dios. No lo permitas. No participes de las obras de oscuridad. Defiende la verdad, defiende la justicia, defiende la palabra de Dios con autoridad donde quiera que tú vayas, porque ellos van por un camino de perdición y de maldición. Pero cuando seguimos su palabra, estamos en el camino donde nos sigue la bendición. Por último, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, y quiero cerrar con esta escritura. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mira, aquí está, es que aquí está la Biblia bien clara. Aquí está el secreto de tu bendición. Aquí está el secreto de tu prosperidad. Aquí está el secreto de tu salud, de tu vitalidad. Aquí está el secreto para que tengas paz y tengas gozo y tengas la bendición de Dios en tu vida. Este es el secreto. No es una palabrita profética. No es una fórmula, porque muchas iglesias empiezan con el año como que trae una ofrenda de primicia para que te vaya bien en el año. Todo eso son manipulaciones. La Biblia no habla de eso. La Biblia te dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imites. No imites a los que viven en inmoralidad sexual. Ah, bueno, pastora, pero todo el mundo lo hace porque Dios nos quiere feliz. Todo el mundo lo hace, pero entiende que la mayoría van para el camino de la perdición y no de la bendición. Sé tú diferente. Escoge el camino donde te va a seguir a ti la bendición. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Dios quiere hacer de ti una criatura nueva. Dios no quiere dejarte siendo el mismo hombre, ni la misma mujer, que tratas con los problemas a tu manera, que tratas con las personas a tu manera, que haces todo lo que tú quieres, que vives en orgullo, en arrogancia, para ti solo, para ti sola. No, no, no. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios quiere cambiar la manera que tú piensas. Quiere cambiar la manera que tú piensas. Porque la manera que tú piensas no te va a llevar por el camino de la bendición. Dios quiere formar una mente nueva, unos pensamientos nuevos en ti, alineados a la verdad de su palabra. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Todo lo que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y es perfecta. Tu Padre te quiere bendecir. Dios tiene una herencia, Dios tiene riquezas para ti en su reino. Dios quiere que tú prosperes en la vida. Dios quiere que tú brilles con la gloria de Jesús. Dios quiere restaurar tu hogar, tu familia, tus finanzas. Dios quiere que tú camines en la paz y en la bendición que solo Él nos puede dar. Eso es lo que tu Padre quiere para ti.
Pero para que Él pueda darte todo eso, tienes que entrar al camino. Tienes que entrar al camino donde todo esto te va a seguir a ti. El Salmo 1 que hemos visto en esta mañana es uno de tantas escrituras donde Dios nos dice, ¿cómo puedo mantenernos en este camino? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que tú ahí cierres tus ojitos. Te pongas a hablar ahí con el Señor. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Dios quiere ayudarte, prosperarte. Dios quiere cumplir los sueños que Él ha puesto en tu corazón. Dios quiere darte una familia bendecida. Aquellos que son solteros, Dios quiere darte un matrimonio donde tú y tu cónyuge puedan servir al Señor y puedan criar a sus hijos en el camino del Señor. Donde pueda haber amor, pueda haber unidad, pueda haber bendición. Dios quiere darte todo eso. Dios conoce tu necesidad y Él no nos creó para estar solos o solas. Él quiere proveer esa necesidad. Pero ponte hoy en el camino donde todas esas bendiciones puedan ser. Haz un compromiso hoy en este año. Estamos empezando el año, este es el primer domingo del año 2025. De buscar más del Señor. Busca más de Él. Busca más de su palabra. Ponla en tu corazón. Aplícala en tu vida. Obedécela en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Obedécela. Hónralo. Ponlo a Él primero. Tú quieres tener un año prosperado. Es que no solamente Él te quiere prosperar en el 2025, Él te quiere prosperar y te quiere bendecir hasta el último día de tu vida en la tierra. Esto no es de año en año. Esta es la voluntad de Dios para ti. Hasta que Él te llame a su presencia. El bendecirte, el prosperarte, el darte salud, el darte vitalidad. Bueno, hay un solo camino donde esto te sigue. El camino del Señor. El camino donde tú buscas una relación con Cristo. Donde tú buscas conocerlo más a Él, conocer su palabra y vivir por ella. Separarte del mundo, separarte de la cultura. No todo lo que la cultura nos enseñó es agradable delante de Dios. Hay cosas en la cultura a las cuales tenemos que renunciar porque no son del agrado de Dios y nos sacan del camino de la bendición. Determina ahí. Buscar más a Cristo en este año. Orar más. Estudiar su palabra más. Toma la decisión de conectarte a la iglesia. Si esta es la iglesia donde Dios te manda, pues gloria a Dios. Toma la decisión de conectarte a la iglesia, de venir fielmente a los servicios de la iglesia, a recibir su palabra y la administración de su Espíritu Santo. Ese es el camino donde a ti te va a seguir la bendición. No tienes que provocarla, no tienes que manipularla, no tienes que seguir un sistema ni una fórmula. Te va a seguir automáticamente cuando te mantienes en el camino de los justos. Tomemos esa decisión. De ahí en tu corazón, Padre, yo deseo más de ti en este año. Deseo mantenerme en el camino de los justos para que la bendición tuya me siga a mí y a mis seres queridos. Padre, ayúdame a ser selectiva en las voces que yo escucho. A no escuchar personas que viven en pecado y no tienen relación con Cristo. Ayúdame a buscar el consejo de los sabios, de hombres y mujeres que sirven a Jesús, que honran a Jesús, que tienen buenos frutos en sus vidas. Hombres y mujeres de oración, que conocen la palabra de Dios, que tienen sus vidas en orden, sus hogares en orden. Y alejarme de las voces que me sacan del camino de los justos. Alejarme del chisme. Alejarme de personas
que no sirven al Señor porque entiendo que nunca me van a hablar sabiduría. Jamás. Ayúdame, Padre. Ayúdame a no estar en el camino de los pecadores. A no estar en ambientes, en lugares donde resisten a Jesús y la verdad de la Biblia. Puede ser incluso entre cristianos. No todo cristiano es buena compañía para ti. Aprende esto. Busca ambientes donde honren a Jesús. Busca ambientes donde te inspiren a entregarte a Cristo y a servirle. Te impartan fe en tu corazón. Ayúdame, Señor, a no sentarme en la silla de los escarnecedores. A ver el pecado como Dios lo ve. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Dios rechaza y odia el pecado, pero perdona a los pecadores y tiene misericordia de ellos cuando se arrepienten. Ayúdanos. Solo a Cristo no me entrego, quiero serle. Vamos a pararnos un minutito y con esto nos vamos. Vamos a adorar al Señor y con esto nos vamos. Dile, yo me rindo, Jesús. Yo me rindo a ti, yo me rindo mi vida. Yo rindo todo lo que tengo a ti, Señor. Entiendo que solo en tu camino hay bendición. Solo a Cristo Yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo. Levanta tus manitos y díselo. Más de ti en este año. Más de tu palabra en este año. Me aparto, me consagro para ti, Señor Jesús. Deseo el camino de los justos. Me entrego, quiero serle fiel. Y nos vamos ahora de este lugar, pero no de tu presencia. Oro para que esta palabra nos continúe ministrando. Que el diablo no la robe. Que el diablo no robe esta palabra, sino que lleve muchos frutos en nuestras vidas para la gloria de Jesús. Que tu pueblo crea que todo lo que ellos desean está en Cristo Jesús. La bendición para su familia, la bendición para sus finanzas, la bendición para su trabajo, para su negocio, para que puedan adelantar en los sueños que tienen. Todo esto viene cuando ponemos a Jesús y su reino primero. Y oro, Señor, que el Espíritu Santo traiga esa convicción en cada uno de nosotros. Que a medida que empezamos este año lo consagremos a ti y tomemos hoy la decisión de buscar más del Señor, de orar, de aprender más su palabra, de vivirla, de obedecerla, de apartarnos de personas que nos alejan de Dios, de salir de lugares que son hostiles hacia Jesús y su verdad, para mantenernos en el camino de los justos, porque en ese camino nos sigue la bendición, nos sigue la sanidad, nos sigue la prosperidad, nos sigue la paz y nos sigue el fruto. Padre, gracias, porque tú eres el Dios que nos bendice y desea bendecirnos. Bendice a este pueblo tuyo, bendice su entrada y su salida, y que prospere todo lo que ellos hagan a medida que obedecen y honran a Jesús. En el nombre de Jesús y decimos todo, amén y amén. Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida y nos vemos el próximo domingo.